hay una crisis, que los hombres están en crisis y que son épocas muy difíciles para ser hombres. O sea, pero no puede ser una persona o una agente tan pasiva en la historia de tu hijo. Y si todos se avientan del puente, tú te vas a aventar del puente. Pero tengo que confiar en que les di las herramientas precisas para que no sean en la sociedad espurias. Unos parásitos, güey. Hola, criaturas, ¿cómo están? Bienvenidos a el 8º capítulo del que esperemos se esté convirtiendo o ya sea su podcast favorito, Entre Cruces. Estoy aquí con mi hermano Carlo. ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, o sea, el horario que sea que ustedes nos estén ahorita viendo. Y wow, qué pedo, ¿no? O sea, 8º capítulo. 8, hermano. Ya llevamos 8 capítulos capítulos discutiendo de temas variados, diversos, políticos, económicos, espirituales, libros, nuestro mero mole. Y hoy nos toca discutir acerca de una peli. Una Por película. primera vez vamos a ver cómo va, cómo se siente discutir una peli con ustedes. Es una peli que a mí me pareció muy linda. Ahorita les compartiré cómo fue nuestra experiencia. Es una película que se llama Mujeres del siglo XX. Uh-huh. Y antes de arrancarnos, como siempre, ¿cómo estás, hermano? Bastante bien. Aquí, feliz de que ya es mayo. Ya casi vamos a celebrar tanto a las mamis, a nuestras madres. Y por supuesto ya se acerca mi cumpleaños. ¡Éale! Así que estoy emocionado. Me gusta este capítulo. Creo que va a ser una dinámica interesante porque es la primera vez que discutimos una película. Así que me siento bien, con un poco de calor. Efectivamente hace muchísimo calor. La primavera ya entró en serio. No ha estado lloviendo. Es la temporada seca todavía. Entonces se siente muchísimo. Y más en este set en donde pues no estamos con la comodidad del concreto en nuestras casas. Así es. Y bueno, como siempre hay que resaltar que este es el set a campo abierto. Entonces pues puede ser que se escuche musiquilla por ahí. No están locos, no, nadie les está llamando. Si escuchan un ladrido y de repente dicen como ay güey, qué pex, recuerden al Momo. Es Momo existiendo. Y y pues nada, tu hermana, ¿cómo estás? Además de calurosa. Bien, estoy esperando algunas noticias, entonces estoy aprendiendo a transitar incertidumbres, pero bien, estoy emocionada de ver cómo funciona esto de las películas, porque recuerden que Entre Cruces, como la vida, es un proyecto inconcluso, imperfecto, pero no hay mejor proyecto, no hay proyecto perfecto más que el que está hecho. Iniciado. Así es. Entonces, pues arranquémonos. Órale, pues. Pues hoy vamos a platicar de una película que se llama, como les había adelantado, Mujeres del siglo XX. Así es. Es una película que entra en la categoría de drama y es del año 2016. Se estrenó en el 2016, así es. La escogimos porque yo quería hablar de una película, pero pues este es un capítulo especial del Día de las Madres. Entonces estábamos buscando pelis que tuvieran pues alguna figura materna pues como interesante. Una temática. También no queríamos como que este capítulo especial o este episodio especial fuera algo tan denso, ¿no? Uh-huh. O sea, no queríamos hablar así de maternidades no deseadas o maternidades en la sierra occidental. No, o sea, como queríamos un poquito... Sí, como a ver qué propuestas hay, cómo se retrata a las mamis. Correcto. Pero además, pues yo sí literalmente googleé así de que películas que hablen de mamás. Películas para ver el día de las madres. No, pero sí busqué una lista de películas que hablaran sobre maternidades para encuadrar un poco, y esta propuesta me pareció interesante. Y lo que sí tengo que advertir es que pues va a haber un montón de spoilers, pero pues también ya pasaron 10 años del estreno de la película, entonces
pues si no la han visto, pónganle pausa, no me ofendo, la pueden ir a ver y regresan a platicar con nosotros. O o no. O nomás después de esto dicen, ay, a mí me encanta que me spoileen, como a mí, la verdad, me encanta que me digan qué va a pasar. Y pues ahí está. Correcto. Ahí está. Es una película Justo es lo que te iba a que decir. se ambienta en los años, a finales de los años 70, por entrar a los 80. Correcto. Y la premisa de la película es que es una madre divorciada. Soltera. Sí, pero digamos que el padre está en cuestión, o sea, no es una situación en donde el padre se haya muerto, solamente pues decidió no ejercer su paternidad. Es una madre divorciada que está maternando a un adolescente de 15 años. Correcto. Y en la casa en la que viven otras 2 personas, un carpintero que se llama William y una veinteañera, veintimuchos que se llama Abby. Y otro personaje recurrente se llama Julie, que es muy amiga, de Jamie, que es el hijo de Dorotea. Que es la principal y es la madre de... Entonces, tenemos a la mami, que es Dorotea, a su hijo Jamie, a la amiga Julie, a la inquilina Abby y al carpintero William. Correcto. Esos son los personajes principales. Pues sí, digamos que sí. Y la película parte de que la mamá reconoce que el mundo está cambiando y que ya no sabe lo que es ser hombre y le pide ayuda tanto a Julie como a Abby a criar o educar a su hijo, Jamie adolescente, pues para enseñarle a pues lo que ahora significa ser hombre en este nuevo mundo, ¿no? Que es un mundo distinto al que Dorotea creció. Entonces esa es un poco como arranca la película. La sinopsis. Dorotea pidiéndole ayuda a estas otras 2 mujeres jovencitas que le ayuden a pues la educación de su hijo adolescente. Correcto. Yo creo que más que o sea, como que partir de si me gustó o no me gustó, creo que eso lo podremos como concluir, ¿no? Como una conclusión, como de ya, como una opinión personal. Sino más bien como que me gustaría un poquito analizarlo en cuestión temática, por lo menos ahorita. Está situada en un punto de transición, ¿no? Entonces, están entrando también, no sé qué ola sea, como la tercera o la segunda. ¿Del feminismo? Ajá. Yo creo que la tercera. La tercera, ¿no? Está entrando como la tercera ola feminista y es un tema recurrente en donde ahora se están cuestionando ciertas actitudes masculinas, ¿no? Pero pues nuestro personaje principal, como ya nombramos, pues está rodeada de estas 3 figuras femeninas que son inclusive de diferentes generaciones, ¿no? O sea, tenemos a la madre que tiene 50 y tantos años, 55 años, a Abby que está rondando entre los 20 tirándole a los 30 y a Julie que es un poquito más grande que Jamie. Como 2 años. Como 17, ¿no? 17, 18 años, ¿no? Entonces tenemos a estas 3 etapas de diferentes mujeres y tenemos a Jamie que está un poquito confundido de qué es lo que implica ser hombre y pues cómo se transita esto, ¿no? Entonces, primero vemos a un Jamie confundido, como un poquito también, digamos que rebeldón, que eso es como lo que le causa preocupación a la madre, porque ella ya no sabe cómo maternar, ¿no? O piensa que lo está haciendo mal, ¿no? Y es cuando le pide ayuda a estas mujeres. Pero también se plantea un punto que creo que también es importante resaltar, en donde como son familias posguerra, también se plantea una maternidad en conjunto, ¿no? O sea, como de que todos en el vecindario criaban a los niños, ¿no? Y entre todos los educaban. Entonces, sí, no es tanto una temática de estoy delegando mi maternidad, sino como es la maternidad que yo conozco en donde esto se hace en conjunto, ¿no? Y además le pido ayuda a otras mujeres porque, pues, ellas como que conocen más esta entrada de ola de feminismo. Y pues creo que para empezar,
creo que es eso. Entonces navegamos estas temáticas políticas y sociales que están transcurriendo desde la vista de un hombre, bueno, de un niño, ¿no? De un adolescente, más bien. De un adolescente que quiere convertirse en un hombre, pero que no sabe eso que implica, ¿no? Entonces tenemos figuras como... O sea, como... tenemos tres figuras, maternas, por así nombrarlas, ¿no? A ver, ahí quiero decir que hay una parte en la película en donde Jamie dice, como que se excusa, ¿no? O sea, como que él no está cómodo con que su mamá le haya pedido a Abby y a Julie que se involucraran en su crianza o que lo ayudaran, como que él no está del todo cómodo. Uh-huh. Sí está rebeldón y sí le están pasando cosas porque pues es un adolescente de 15 años, pero más bien surge de su mamá, o sea, como que es una cosa de la mamá diciendo, pues el mundo ya cambió, o sea, el mundo no es como yo, no es el mundo en el que yo crecí, ya no, la mamá ya no sabe cómo son los hombres, cómo se ven los hombres. De hecho, a mí me pareció muy curioso y pensé un poco en nuestro capítulo de la hermandad, porque la mamá dice que hay una crisis, que los hombres están en crisis y que son épocas muy difíciles para ser hombres. Y entonces yo dije, no puede ser, es lo mismo que yo tengo diciendo, no sé, el último año, de que los hombres están en crisis. Y cuando escucho a Dorotea decir esto de los hombres de los 80s, digo, maldita sea, todo el tiempo están los hombres en crisis o qué, ¿no? Que o tal vez que no hemos salido de esa crisis, ¿no? Sí, o como que pues es un constante cambiar en donde pues las mujeres los estamos navegando de ciertas maneras y los hombres parece que constantemente están en crisis, ¿no? Y me acordé mucho de lo que estabas diciendo en nuestro capítulo de la hermandad, que si no lo han visto, vayan, porque justo dices que pues que los tiempos ya cambiaron y que ahora se les tienen que enseñar cosas distintas a los hermanos menores. Y que pues alguien te tiene que enseñar lo que eso significa, ¿no? O sea, como ahora qué significa que ya no eres el hermano proveedor, responsable de la familia, cuidador, ya sabes que le tiene que entrar a los golpes, todo esto, que siento que es como una constante de justo como, siento que las mujeres como tenemos al feminismo y como teorizamos constantemente sobre lo que significa ser mujer, los cambios, cómo se ven las nuevas mujeres o las nuevas feminidades, siento que los hombres, por el contrario, teorizan de muchas cosas, pero no tanto así sobre sus masculinidades hasta recientemente, ¿no? Entonces pero regresando un poco a la película, regresando demasiado a la película, cuando Dorotea dice que los hombres están en crisis, y ella hace un acto de humildad, de decir, bueno, pues yo no voy a poder enseñarle sola, ¿no? O sea, yo le voy a enseñar valores que ya están pasados de moda, digamos, ¿no? O sea, que ya no corresponden con los hombres de este nuevo siglo. O de cara al siglo XXI, ¿no? Porque ella, pues, es una mujer del siglo XX. Correcto. Pero justo Jamie, que está molesto porque su mamá involucró a estas otras dos mujeres, les dice... pide perdón, ¿no? Así como de, ay, disculpa a mi mamá porque ella creció en la depresión. Correcto. Cuando se maternaba en comunidad. Correcto. Me pareció muy, muy natural que un adolescente pida perdón por su madre, que está haciendo cosas que pues nada que verientas. Pero también me pareció muy valioso el recordatorio histórico de cuando se empiezan a fragmentar las maternidades, ¿no? O sea, cuando dejamos de maternar en comunidad. Y cómo sí se puede leer de alguna manera la película como que estaba delegando su maternidad. Así de que ya no puedo, necesito que alguien me eche un paro, que entre. Y no lo leemos como un regreso a la comunidad, o podemos no leerlo como un regreso a la comunidad, sino podemos decir... o catalogar a la madre así como de, ay, esta señora que no pudo educarle sola, ¿no? Sí, que no materna.
no materna y que necesita delegarle a otras mujeres además, ¿no? Porque había un hombre en la casa que no estuvo presente en la conversación. Que justo creo que es lo que quería mencionar, dos cosas. La primera es que la figura masculina que tenemos tampoco es una figura masculina... como que quiero nombrarlo tóxico o una masculinidad muy... ¿Conservadora? Muy conservadora, o sea, como era una persona informada, que te dan pequeños guiños de que ha leído, de que se ha informado, de que está consciente de lo que implica la nueva ola de feminismo y como de educación sexual. O sea, no es un hombre que simplemente como que se declara ignorante y no hace el esfuerzo por mantenerse informado, pero sí es una figura masculina que no congenúa con el personaje principal, ¿no? Uh-huh. Entonces también se plantea esta forma de es que no hay ninguna figura paterna y no hay una figura masculina que le enseñe también lo que implica ser hombre, uh-huh, ¿no? Y la segunda es que sí, también parte de esta... Bueno, no le voy a decir sí, más bien de esta parte de pedir ayuda para poder maternar o apoyar a Jamie, viene también desde un sentido como de, es que yo como su madre, Jamie nunca se va a permitir ser quien es conmigo, porque para él, pues yo siempre voy a ser su mamá, él siempre va a ser mi hijo y siempre va a haber un muro levantado en el cual no se va a permitir, pues, obviamente expresarse al 100% como es, ¿no? Entonces ahí también parte tú que lo conoces de este lado y tú que lo conoces de este lado y le tienen suma confianza, o sea, hay una confianza mutua y de respeto, pues échaselo por acá o aviéntaselo por acá. Pero creo que eso desemboca, que me parece muy curioso, desemboca en que ella ya pierde el control de que lo que ellas les va a enseñar, ¿no? Claro. O sea, ella ya no sabe cómo lo van a apoyar o cómo lo van a maternar o desde qué trincheras, ¿no? O sea, lo que ella está buscando es, necesito tú que eres más chava y tú que eres como de su edad. Sí, contemporánea, pues me apoyen, ¿no? Pero eso implica poner en desafío lo que ella ha aprendido, de lo que implica ser un hombre o de lo que implica ser una mujer también inclusive, o de la información que se le dan a los hombres, ¿no? Que ahí es cuando entra mucho la parte del feminismo, porque sí la película está muy cargada a esa temática, porque de eso habla, de los efectos de la transición y de cómo se empiezan a moldear las relaciones, ¿no? Y cómo empiezan a plantarse ideas de qué es lo que implica que un hombre ahora esté en una modernidad o en una realidad en donde el feminismo ya está actuando, o ya arrancó, o ya está logrando cosas, ¿no? Yo no o sea, sí, el feminismo es una temática constante, sobre todo porque Abby le empieza a dar lecturas feministas a Jamie, y feminismo del duro, o sea, sí feminismo choncho, sí. Pero más bien yo diría que plantea como a una madre que reconoce que es que no, o sea, no solamente quiero decir como en abstracto como que el mundo cambió, sino más bien están pasando muchas cosas en esa época en el mundo. O sea, la madre crece en un mundo entre guerras, con la Guerra Fría, la explosión de los hippies, la guerra en Vietnam, toda la política económica que se moldea en Estados Unidos con Reagan, me parece que es. Sí. Entonces, obviamente cambian las cosas después de que cae el muro de Berlín. Es Nixon, ¿no? Con Nixon. Fact check. Richard Nixon fue el 37º presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974. Por su parte, Ronald Reagan fue el 40º gobernando de 1981 a 1989. El punto es que cuando Dorotea va creciendo,
sí era un mundo distinto. Claro. O sea, sí era un mundo marcado por la Guerra Fría, sí era un mundo que después le entró a todas estas reflexiones sobre la comunidad, sobre la guerra, sobre la paz, sobre el amor, en donde la mentalidad de la libertad y del ser y dejar ser era lo predominante cuando ella creció. Y ahora, porque ella, de hecho vemos a una madre que siento que es un poco, o sea, yo estaba tratando de entender a la madre, porque ella nos muestran algunas escenas de cómo reacciona ante ciertas rebeldías de Jamie. Y no solo de Jamie, ¿no? Sino cómo reacciona ante pues la gente tomando decisiones, ¿no? Y ella es muy liberal, o sea, pero muy de que haz lo que quieras y se siente hasta como una mamá barco, buena onda, de tú haz tus errores y como que ella incluso fomenta que Jamie pues la cague, ¿no? O sea, como que en ningún momento lo regaña por ninguna cosa. Sí, no es una madre estricta en el sentido de no sales y te castigo y te grito porque hiciste un error, Nada. Es una cosa así de que, güey, acepta que su hijo es un humano y que como humano la va a cagar, pero no solamente la va a cagar, sino la tiene que cagar para aprender cosas. A mí, que no soy experta del movimiento hippie, pero sí me suena como esa mentalidad de, pues, creo que les llaman como laissez-faire, que es como, qué mamada, güey, o sea, como dejar ser, o sea, como live and let live. Ajá, live and let live, vive y deja vivir. ¿Cómo se ve una madre que vive y te deja vivir? Porque de repente era así como de, güey, claro, así hay que maternar, o yo estaba pensando esto, ¿no? Así como de, pues sí, güey, pues tienes que reconocer que tus hijos son personas y que pues la tienen que cagar y que tú los puedes proteger siempre y que se tienen que dar en la madre y les tienen que dar en la madre, ¿no? O sea, pero había algunos momentos, hubo momentos en la peli que yo decía, sí, Dorotea, pero eres su mamá, güey, o sea... Sí, no eres su amiga, ¿no? No eres su amiga, no eres su compañera de vida, güey. O sea, sí entiendo que las mamás son guías, pero es como, güey, o sea, pero no puede ser una persona o una agente tan pasiva en la historia de tu hijo. O sea, creo que hay edades muy formativas y todavía a los 15 años sí necesitas un compás moral de lo que está bien, de lo que está mal, cuando tomaste una mala decisión, cuando tuviste que haber, por ejemplo, se escapa con la Julie, ¿no? Y bueno, antes de eso se va se va del país, güey. O sea, se va a Los Ángeles, creo, ¿no? Se va a Los Ángeles, se va a un concierto, porque de la nada, pues tiene como unos amigos ahí escatos, que son hombres, que también él intenta como entrar en estas dinámicas que ellos proponen y solo fue como, sí, nos vamos a ir a Los Ángeles y él, pues vamos, ¿no? Entonces se va del país y solo es como de del estado, ¿no? Bueno, sí, perdón, del estado y e inclusive no es que le haya avisado a su mamá, o sea, es como de, avísale a mi jefa, le llama William, que vive ahí con la madre y dice, pues avísale, ¿no? O sea, y creo que es justo esto, que es como la mamá que también dice como, pues Sí, como pues es algo que tiene que experimentar y es como Dorotea no es tu amigo, güey, pues o chido, sea, ¿no? de que pues sí, vive y deja vivir, pero es tu hijo, güey, y la neta sí hizo algo que, a ver, o sea, no es la situación más peligrosa del mundo, pero que sí requería por lo menos que te avisara dónde está, con quién está. No sé si estás muy mamá latina de mi parte, ¿no? De que con quién vas. No, pero es que sí nos tenemos que retroceder y decir, güey, tiene 14 años, güey. O sea, claro. no es un güey que tiene 17, 18 años como un poquito más consciente. No, güey, es un chavito de 14 años que está súper expuesto a un montón de cosas, ¿no? Y apenas está entrando en contacto, que eso creo que sí es muy latino, pero quién sabe porque no conozco tanto la realidad gringa, pero que sí más o menos a esa edad entras como al mundo del alcohol, entras al mundo del cigarro, de las drogas, bla, 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 bla. Entonces sí también es como un, uy, ¿no? Y más en California, güey, ¿no? Que es como de, uy. Sí, es un chavito de 14, 15 años y de repente su mamá es muy, pues, cágala, ¿no? Tampoco creo que sea una mamá, a ver, aguas, porque tampoco creo que sea una mamá negligente.
O sea, sí es una mamá que se preocupa, sí es una mamá que ha establecido mecanismos comunitarios con otras personas, que al final sí se entera de la vida de su hijo, que sí responde, que sí va, que sí, o sea, sí es una mamá involucrada, sí es una mamá presente, pero es una mamá que la mejor descripción que yo tengo es que tiene los límites de lo que le toca, o sea, ella no tiene muy claros los límites de cuándo es su mamá y cuándo es una persona. No sé si me explico, o sea, como que ella lo quiere tratar a su hijo como la persona que es, o sea, quiere reconocer la humanidad de su hijo, pero entonces siento que al hacer ese ejercicio de ver a tu hijo como persona, te constriñe o se hace muy difusa la línea de cuándo tienes que marcar límites y qué límites tienes que poner. Creo que esa es una de las grandes críticas que yo le haría a la crianza de Dorotea. Como que sí, cuando Jamie se va a su concierto y cuando se escapa con la Julie, sí dije, güey, o sea, no solamente tienes derecho de enojarte, sino enojarte sería una consecuencia de lo que tu hijo hizo, de la decisión que tomó, o sea, de que tampoco le estás... O sea, estoy all over the place. Al dejarle tanta libertad a un adolescente y que experimente la vida por sí solo, siento que lo priva de este elemento de que tus decisiones tienen consecuencias. Porque siento que, o por lo menos como yo veo los límites que te ponen tus mamás, como que lo que te dice tu mamá es la primer consecuencia a la que te enfrentas. Cuando tú la cagas y no pasó nada grave y no pusiste en peligro tu vida y bla, 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 siento que el primer límite al que te topas es al que te está poniendo tu mamá. A que ya la viste que hay una consecuencia, que tu mamá ya se enojó, a que tu mamá, pues sí, está... Sí, que va a haber repercusiones. Que va a haber repercusiones. Y no lo que Jamie se enfrenta con Dorotea, que es... Que no las hay. Que no las hay. Porque no las hay. Nada más es así de que la Dorotea le pregunta constantemente así de que, pero ayúdame a entender qué está pasando. Dorotea, lo que está pasando es que tu hijo tiene 15 años. Eso es lo que está pasando. Y está descubriendo su lugar en el mundo, pero lamentablemente tú no puedes ser espectadora solamente de ese proceso. Tienes que sí o sí marcar una guía. Creo que en eso consiste la maternidad. Sí, justo, y además, o sea, no solo son estos dos hechos, que sí son dos hechos importantes, pero creo que hay un tercero que hay que también resaltar, que, o sea, en los primeros dos, sale del país, ¿no? Ay, sale del estado, y solo es como de, me voy a escapar y jijiji, jajaja, ¿no? Pero hay un tercero en el que sus amigos descubren cómo desmayarse o cómo... ¡Ay, sí es cierto! Cómo no causarse desmayos, ¿no? Entonces es como que si hiperventilan y se aprietan el pecho y la banda se desmaya, ¿no? Pero el problema es que todos se desmayaban un par de segundos, ¿no? Uh-huh. Pero Jamie se tarda 30 minutos en despertar, ¿no? Entonces eso claramente es algo grave, pues, ¿no? Porque inclusive los doctores le dijeron como, güey, pues tuviste suerte, pero esto pudo haber desembocado en... Sí, en que te falta oxígeno al cerebro y... Y que te pudiste haber muerto, güey, ¿no? Sí. No inclusive en ese punto no hay la reacción esperada de Dorotea, ¿no? Uh-huh. Que ya es como es que, güey, ¿por qué hiciste? Que, a ver, o sea, sí hay un nivel más de... Sí se exaspera un poco, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí es como de güey, ¿por qué hiciste esta pendejada? Solo es como de, güey, pues todo lo estaban haciendo, ¿no? Sí es como de... La que yo así lo escuché en mi mente diciendo, ¿y si todos se avientan del puente, tú te vas a aventar del puente? Así lo escuché clarito, ¿no? Sí, mamá, obviamente. Pero inclusive cuando puso su vida en riesgo, no hubo la consecuencia del nivel de la acción, ¿sabes? Y no hubo tampoco una guianza, como dices, ¿no? Como de, güey, o sea,
ve lo que estás haciendo con las personas que te estás juntando, ese no es el camino, bla, 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 ¿no? Que a ver, o sea, creo que también estamos siendo muy, muy duros con Dorotea, porque precisamente no es que sea una mala madre, más No, bien sí, que no, está... no es para nada mala madre. Más bien que está intentando ser una... como, no es que no es una madre perfecta, sino como está intentando ser una madre del siglo XXI en el siglo XX. No sé como que si me explico. O sea, como que se quiere estar adelantando, porque inclusive, o sea, si tú solo dices como, ah, cabrón, esta es una mamá de los 80s, güey. Ujú. O sea, sí es disonante, o sea, sí es Sí, ella es un personaje Ajá, particular. extraño, extraordinario, pues, ¿no? Y es una crianza extraordinaria. Que sí, o sea, no es extraordinario que sea una madre soltera criando sola a su hijo, pero lo que sí es extraordinario es la forma o el método de crianza que está implementando. Que de hecho yo creo que eso es también una propuesta, ¿no? Que hace la película, como también sí las crianzas respetuosas, pero creo que inclusive en ese punto no se tenía tanto desarrollo de lo que significa una crianza respetuosa, porque una crianza respetuosa mal entendida es justo como lo que vemos con Dorotea, ¿no? Que sí es muy permisiva, que no establece límites, que no establece consecuencias, que no hay una conversación, porque a lo que se va con una crianza respetuosa es como, yo soy el adulto, yo me puedo regular las emociones, pero yo soy el adulto, yo establezco límites porque yo conozco las herramientas para establecer límites. Sí, y Dorotea no. Y te ayuda a que las desarrolle, a que tú obtengas y desarrolles estas herramientas, Que ¿no? tú te sepas a regular, que tú sepas a tomar tus decisiones y que sepas que hay límites que ni... Y lidiar con las consecuencias de tus decisiones, buenas Exacto. o malas, ¿no? Exacto. Y sí estableces una figura de autoridad, ¿no? O sea, no es una figura de autoridad totalitaria o estricta, pero es una figura de autoridad que dices, güey, o sea, me tienes que respetar. Y también es un referente, perdóname que te interrumpa, sí. en la crianza respetuosa, es un referente de regulación y de emoción, o sea, no solamente es un referente de autoridad, sino el ideal, como yo entiendo la crianza respetuosa, es pues que justo tus hijos tengan, o sea, seas como la opción casi predeterminada para cuando hay un problema, cuando se tiene que tomar una decisión. No que siempre tengan que pasar por ti, pero como si ya no puedes, sabes que puedes acceder a pues, quien te esté criando, ¿no? Sí. Y con Dorotea te digo que es mucho más difusa la línea, o sea, como que si es su mamá, yo no diría que quiere ser su amiga, porque eso tampoco es lo que pasa. Lo mejor que puedo describir que hace Dorotea es que, y creo que es una de sus frustraciones además, que ella quiere conocer a su hijo como persona y ella sabe que no puede. Justo. Pero le da tentación. O sea, yo siento que de repente le da tentación conocer a su hijo como persona. Y ella solita, como es una buena madre, sabe que no puede. Pero sí, o sea, sí quiere, por lo menos sí quiere. Pero justo también es por esto que le pide ayuda a ellas dos, ¿no? Porque sabe que a través de ellas también puede conocer a su hijo en la vida real, ¿no? Que es justo, creo que así lo menciona, ¿no? Yo nunca no lo voy a conocer en la sociedad, güey, en la realidad. Lo voy a conocer en mi casa o como mi hijo, ¿no? Que lo también curioso... eso estuvo, yo cuando escuché a Dorotea decir eso, dije, no mames, güey, neta, la maternidad es un puto viaje, o sea... Perdónenme todas las groserías que estoy diciendo hoy, pero... Que de hecho en nuestro capítulo de tecnofeudalismo hablamos y discutimos de esto, de cómo tenemos que limitarnos para elegir quién somos ante un público y en el internet. Quiero que sepa el internet que yo soy muy mal hablada. Exacto. Y me autocensuro, pero... Lo que cuando yo vi a Dorotea con esa frustración, dije, es que sí es cierto, o sea, como creo que hay una parte que nos toca a los hijos en algún momento de nuestras vidas de reconocer a nuestras madres como mujeres primero y después como personas y lo que eso significa,
Pero cuando yo escuché a Dorotea decir, es que yo nunca voy a... No me acuerdo bien qué dice, como, o sea, palabra por palabra, ¿no? Pero un poco la idea es, yo nunca voy a conocer a mi hijo en sociedad, o sea, yo nunca lo voy a conocer como persona, ¿no? Correcto. Dije, nunca lo había pensado del otro lado, ¿no? O sea, siempre soy yo conociendo a mi mamá como mujer y como persona, pero nunca había dicho como, ¿y cuándo me conoció mi mamá a mí como persona en sociedad, ¿no? Dije, sí está gacho, güey, de que tú lo hiciste con tu útero y luego tú le metiste todas tus ideas y no, y no puedes verlo como es. No, sentí un nudo por Dorotea, porque siento que es uno de sus grandes anhelos. No sé, a lo mejor yo bien proyectada. No, pues tal vez sí lo vives como justo desde la probabilidad de que tú seas madre algún día, ¿sabes? Sí. No sé, o sea, a mí no me sorprendió tanto porque, o sea, yo sí siempre, pues te lo he comentado, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos, o sea, que somos seres performativos, ¿no? O sea, creo que esto es una discusión que siempre traigo a la mesa, de que estamos constantes, o sea, como de que todo es performativo y que justo nunca vas a ser quien eres con todas las personas, güey, ¿no? O sea, que eres alguien cuando estás con tu mamá, que eres alguien cuando estás con tus amigos, que eres alguien cuando estás con tu bla, bla, bla. Entonces, justo esta propuesta sí era como de, claro, güey, o sea, Jamie es otra persona que ejerce su masculinidad con sus amigos, que sí es como de, ay, sí, vamos a desmayarnos y, vámonos de fiesta y, no, pero también con Abby es como de, órale, sí, descubramos la música y órale, sí, a ver el feminismo y órale, sí, la educación sexual, pero también con su otra amiga, Julie, sí es como de ay, pues sí estoy enamorado de ti, pero pues no me permito que, o sea, mantengo esto todo platónico y no cruzo una línea, pero a la misma vez pues me siento como resentido contigo, ¿no? Y luego con el otro chavo, con este William, que sí es como de, pues sí, pero no eres mi papá, güey, y solo hablas de carpintería y lo que te gusta y nunca podemos discutir de temas, ¿no? O sea, se ven todas estas partes de Jamie, que las otros como espectador las conocemos, pero para mí no es... O sea, no es como, wow, no mames. Ay, la gran revelación. Yo como, descubriendo el hilo negro, güey, sí, de la maternidad. No. O sea, justo sí es como... Y aparte creo que pega más porque ya ahora que lo planteas como claro, esto me va a pasar con mis hijos, güey. Pero sí es como de pero tengo que confiar en que les di las herramientas precisas para que no sean en la sociedad... espurias. Unos parásitos, güey. Que cometan malas decisiones, ¿no, güey? ¿No? Que ahora, un poquito saliéndonos... Bueno, nada más voy a mencionar un tema para darle un pase a otro personaje. Que es... Dorotea no solo está inconforme con las actitudes de su hijo, o con lo que está decidiendo su hijo, sino que también ella no entiende que cuando abres una comunidad para que materne, ya no estás a cargo de cómo ellas van a maternar y de lo que ellas les va a enseñar a Jamie o desde dónde. Y sí llega este reclamo, o sea, sí eventualmente llega este reclamo, que por muy liberal que sea y por muy crianza respetuosa y por muy moderna que quiera ser para que su hijo descubra su nueva masculinidad, hay temas que sí se notan que Dorotea tiene 55 años, claro, en los años de los 80, güey, ¿no? Claro. Porque sí, entonces tienes a esta Abby. Tienes a Abby, que es una personaje súper feminista. Y súper ponqueta, ¿no? Y súper ponqueta, que justo es como estas un poquito medio feministas, anarquistas. Sí, hardcore. Rats, duras. Rats sí. de las primeras oleadas que sí eran como de destruyámosla todo y ¿saben? Que está súper bien, pues, ¿no? O sea, pero te las presentan, pues, ¿no? O sea, es como de estas feminidades ya existen aquí y están enseñando esto. Pero no solo están enseñando esto, están incomodando, ¿no? Que creo que es como la primera línea de defensa. Como que la Dorotea aguantó vara un rato con lo que Abby le estaba enseñando, ¿no? Porque Abby es ponqueta, entonces se lo lleva a un concierto. Lo que me gustó es que en la comuna, sí, bueno, no se puede, no era una comuna, pero vamos, o sea, como en esa comunidad que estaban armando, todos eran muy honestos con Dorotea.
Sí, sí no le ocultaban cosas. No le ocultaban cosas, entonces eso habla muy bien de los mecanismos que se establecen de confianza y de comunicación, porque insisto, Dorotea no es una mala madre, solo es una madre muy particular, ¿no? Pero bueno, Abby, que es muy ponqueta y es muy feminista, también tiene cáncer cervical. Entonces también ella está lidiando como con eso, ¿no? Y entonces las primeras cosas que le empieza a decir a Jamie es, se lo lleva a una fiesta, o sea, le empieza a mostrar como distintos sí, o sea, primero es teoría punk, ¿no? Teoría punk, que yo ahí sí me declaro incompetente, yo no sé, yo nunca he escuchado punk, no sé qué proponen los punks, pero ya. Se lo lleva a una fiesta donde le da alcohol, poquito, pero le da alcohol. Le enseña a ligar con una mujer y daban unas respuestas muy, muy, muy chistosas que me recuerdo perfecto lo que le dice, porque la otra mujer con la que está ligando le pregunta a Jamie así de que, ¿qué edad eres? Y Abby le dice que le conteste que la edad es un concepto burgués. Ah, sí, cierto. No, qué risa me dio ese, o sea, como cómo le damos la vuelta también desde las izquierdas a esas cosas, pero bueno. Concepto burgués. Sí, la edad es un concepto burgués, ¿no? En fin, entonces como que empieza a empujar por ahí la música y algunas temáticas como de acercamiento con mujeres, le da un libro de pues de teorías sobre la sexualidad femenina, que hablan de la brecha orgásmica, que hablan de pues el clítoris como centro del placer, y entonces como que Dorotea todo eso no le encanta, pero tampoco le incomoda tanto, ¿no? O sea, como que ella acepta que es parte del nuevo mundo, ¿no? O sea, de las cosas que pues ni modo le van a tocar a Jamie, ¿no? Pero luego sí empieza a poner algunos límites cuando Abby, según yo, empieza a es que no me acuerdo si es lo de la menstruación. Sí. Que ella empieza así de que, pues estoy menstruando, ¿no? Y la Dorotea se incomoda un montón. Pero ¿sabes qué? O sea, es que sí, pero creo que hay otro análisis. O sea, porque no es solo que le incomode a Dorotea que su hijo sepa que las mujeres están menstruando, ¿no? Es que lo hizo público. O sea, lo hizo en una cena, ¿no? Lo hizo en una cena con invitados, con gente en su casa, güey. Que sí es como de un... No me importa que le enseñes esto a tu hijo, pero, güey, o sea, sé una señorita que aquí estamos... O sea, un poquito más performativo. Justo, como Dorotea no siendo madre o siendo... Sí, Dorotea siendo host y buena mujer, exacto, de su época, güey, que no habla de menstruación en la cena. Exacto, güey. O sea, de hecho, que no habla de menstruación... Nunca. Exacto, ¿no? Y menos con los hombres. Exacto, o sea, si hay un factor de... hay límites, güey, ¿no? Y no los cruzas porque... Aquí, no mames, güey. Ah, ¿no? O sea, pero ese es un límite, sí, muy claro. Que le des alcohol a mi hijo de 15 años. Ajá. Ese no. X. Ese, ¿qué más da? ¿No? Pero hablar de menstruación, no, mami. O sea, hay límites, ¿eh? Se está rifando una... Que justo, o sea, la menstruación, que sí, o sea, Abby es como de, a ver, o sea, di menstruación, ¿no? Y que le dice a Jamie como, güey, di menstruación. Y Jamie como, igual un poquito... entre desafiando a su mamá y entre como de un, pues sí tiene razón, que cuál es el pinche problema con que diga menstruación, güey. E invita a todos como para justo no sé cómo se diga esa palabra, pero como para quitarle peso a la palabra y la carga negativa de decir menstruación, güey. Empieza a que todos digan menstruación, ¿no? Y esto no solo incomoda a Dorotea y a los hombres presentes, sino que motiva... y le da valentía a Julie, que también es un personaje un poquito que está transitando entre la feminidad y entre descubrimiento de ella y cuáles son los límites de su sexualidad también. Y expresa, ¿no? Así cómo fue su primera vez y cómo la trató un hombre y bla, 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 bla. Y ese fue como la gotita que dijo, bueno, pues estas chavas así dando el espectáculo de feminismo 101 enfrente de todos. Sí.
Y yo no voy a permitir esto como host, así que la Y cierra, cancela ¿no? inmediatamente. Sí, o sea, no nada de que voy a permitir que esto sea un poco más incómodo. No, güey, o sea, No, aquí se acaba. bye, vámonos Y todos. fue curioso que lo rompe con Julie, porque antes de que Julie empiece a decir, contar sobre su primera vez, la primera vez que tiene relaciones sexuales, William estaba diciendo que mantener relaciones sexuales cuando se está menstruando puede aliviar los cólicos, o sea, como que, porque para esto William había crecido o se fue un rato con como una hippie. Ah, sí, es cierto. Entonces, pues como que pues las mujeres hippies saben cosas, ¿no? Entonces como que la Abby está así de que digan menstruación. Y el William así como que pues ya no es hippie, pero pues lo que bien se aprende nunca se olvida. Correcto. Dice como, ay, sí, cuando tienes relaciones sexuales, cuando estás menstruando, pueden aliviar tus cólicos y puede ser muy placentero para las mujeres. Y eso Dorotea como que todavía lo aguanta, güey. Y ya que Julie empieza así de que, ay, sí, mi primera vez, no sé qué. Ya, se acabó, chavas. Aquí no más. Sí, sí, sí. Basta de contar intimidades, ¿no? Y ahí lo detiene Dorotea y a partir de eso, según yo, ya le dice solamente a Abby, porque no recuerdo que le haya dicho a Julie que había como un límite, ¿no? O sea, como que le estaba dando a Jamie a leer cosas muy duras, como que un poco desproporcionadas, como que ahí es la primera vez que Dorotea le dice así como, pero es que tiene 15 años, ¿no? O sea, ¿por qué está expuesto a esto? Yo de que Dorotea, de que esto era desde el principio, amiga, o sea... Te digo que es este reclamo como de, sí te pedí que lo maternaras, pero maternalo como yo quiero, claro, ¿no? Sí, preciosa, como, no, todo lo mamita. que no hago yo está mal hecho. Exacto. Sí recula un poco Dorotea a la petición de que se materna en comunidad. Pero Abby no se echa para atrás. O sea, Abby no se detiene, ¿no? Porque dice como, bueno, pero pues es que Jamie y yo, pues ya somos compas, ¿no? O Sí, sea, y de como que también le interesa y él también está... Y si está aprendiendo, y si le gusta, y de que pues cuando él me ponga un límite, pues ese sí lo respeto, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención, o una escena que yo dije, wow, es que hay que hablar de masculinidades en el podcast. Fue cuando Abby le da un libro, este libro que les comentaba hace rato de teoría del placer femenino, a Jamie, y está con sus amigos patinetos. Ah, justo, güey. Y le dice así de que su compa así de que, ay, yo, ayer estaba con no sé quién y se vino 3 veces. Y el Jamie así de que, ¿cómo estimulaste su clítoris, no? Porque Jamie es muy curioso, o sea, es como que sí tiene ganas de aprender cosas, ¿no? Sí, o sea, tampoco lo hizo desde un afán como de retar o de no, pues fue criticar. una cosa desde la curiosidad, ¿no? De que, ¿cómo estimulaste su clítoris? Y no me acuerdo qué le contesta el chavo. El chavo le dice, con mi... O sea, con mi... Pues, o sea... Pues, con mi falo, con mi pene. Muy típica respuesta de machito. Un machito, diría yo. Adolescente horny. Claro, de los 80. Y de los 2026 también, a veces, algunos todavía. A veces no, muchas veces. Más veces de las que nos Más gustaría, 40 años después. Porque claramente no hemos aprendido nada. O muy pocos han aprendido cosas. Pero luego el Jamie le dice como, sí, porque pues todos los orgasmos son derivados del clítoris. Y pues las mujeres están aprendiendo a fingir y no sé qué. Y pues el macho que no puede regular sus emociones. Sí, que tiene el ego frágil. Que tiene el ego muy frágil, golpea a Jamie. Y, o sea, más allá del acto del golpeado, que pues es grave por sí solo, me pareció como pues la película retratando cómo los hombres que sí están evolucionando con los tiempos y que sí le apuestan a otras maneras de ejercer sus masculinidades, pues siempre hay una consecuencia con el status quo de la masculinidad dominante, ¿no? Pues es salir del pacto, ¿no? Es salir. Ahora lo que llamamos como las rupturas de los pactos.
Pero si no nos ponemos tan teóricos y nada más es como hombres haciendo cosas distintas, que se salen un poco de la caja, como eso incomoda un montón a los mismos hombres, ¿no? O sea, como no había un manejo en esa época y sigue sin haber un manejo sano de las emociones, de la crítica, una relación con el ego, y cómo no sigue sin haber aceptación de los hombres que quieren hacer las cosas de maneras distintas, ¿no? Yo creo que de maneras mejores, pero solamente distintas, ¿no? Y cómo eso siempre acaba en violencia física. Y cómo pues en ese sentido no hay incentivos para que los hombres sí hagan las cosas de maneras distintas, ¿no? Entonces me pareció una escena muy... O sea, a mí me detonó muchas reflexiones de cómo pues pocas cosas han pasado, ¿no? O sea, son casi 50 años después y es una conversación o es una escena que fácilmente puede estar pasando hoy en cualquier secundaria, ¿no? Porque reconocí otras cosas en la película que dije, ay, bueno, pues eso sí ya cambió, ¿no? Pues para bien y para mal. Pero esa escena, sí dije, chale. O sea, esa y cuando la Dorotea dice que los hombres están en crisis, sí me desataron unas reflexiones de cómo eso sí no ha cambiado y cómo le hacemos, ¿no? O sea, no sé si las maternidades son la respuesta, pero... Pues es que creo que sí es una chamba que nos toca a los hombres, pero sí, o sea, como que tantito da el hint de también como hombre lo difícil que es no solo educarte, porque creo que ese es el primer paso, como, bueno, más bien, creo que el primer paso es cuestionarte cosas, ¿no? Cuestionarte cosas, preguntarte cosas, informarte, aprender, y después ya es un poquito como salirte del pacto, ¿no? Y poner en crítica a tus amigos, poner en crítica a tu papá, a tus tíos, ¿no? Porque tú ya te pusiste en crítica, ¿no? Pero sí creo que es un poquito esto como la dificultad de que, o sea, en el feminismo, por ejemplo, pasó al principio, ¿no? O sea, sí, antes no había esta sororidad que existe ahora. Antes eran mujeres que seguían en el, pues como en el pacto patriarcal, y establecidos y culturalmente aceptados en el como de no, porque malditas feministas, bla, 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 bla. Y cada vez más fueron llegando a más generaciones y a más mujeres de todo tipo y se empezó a formar esta sororidad en donde, sí, todas están de acuerdo en que es necesario. No, o sea, claramente se hicieron feminismos y claramente todas llegaron a conclusiones, a sus conclusiones. Y hay quienes decidieron no entrar. Y hay quienes que nunca se cuestionaron y dijeron yo estoy muy cómoda y yo disfruto de los beneficios que me dan y estoy dispuesta a pagar los costos. Sí, estoy cómoda con este lugar que me asignaron. Y, a ver, es válido siempre y cuando no crucen, ¿no? Es como diría Benito Juárez. Ay, el respeto al derecho ajeno es la paz, dices claramente. Pero bueno, o sea, creo que retomando un poquito la idea, es que no hay ahorita no hay una red de apoyo, ¿no? Eso es un camino no trazado que se siente muy solitario, porque entonces ya no formas parte de la tribu, ya no formas parte del pacto. Ahora ya eres un agente externo que no está entendiendo cómo son las masculinidades, ¿no? Entonces es un camino, solitario, y es un camino difícil sí, de transitarlo. Como hombre, porque estás recibiendo de los dos lados putazos, güey. O sea, estás recibiendo del lado de las mujeres, que está bien, que también es parte del proceso y es parte como de las reflexiones, que algunas llegarán y algunas no, y algunas se quedarán con la misandría, pero sí llega ese, o sea, sí hay sí, creo que sí hay una fase en el feminismo donde recaes mucho en la misandría, que creo que es una respuesta emocional muy válida y muy lógica, pero cuando, ¿sí o no? Sí. O sea, no es algo que se cuestione, o sea, es algo que se ve y que se ha visto en la evolución de los feminismos a través de la historia. Entonces, tú cuando tienes a unas mujeres misándricas que te están diciendo y cuestionando todo lo que estás haciendo porque eres hombre,
Y cuando lo pones en duda y lo cambias, después vienen los hombres y dices como, güey, no seas puto, y por qué eres tan maricón, y paste hombre, y bla, bla, bla. Entonces entras en este conflicto en donde estás totalmente aislado y no tienes como esta tribu, ¿no? Que ahorita creo que apenas después de lo que plantea, porque, a ver, el feminismo empezó un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El feminismo empezó el feminismo liberal empezó en Inglaterra en los años 20, o sea, principios del siglo XX. O sea, con lo del voto. Con los del voto. Esas fueron las primeras. Hay, obviamente, o sea, el feminismo liberal, que quede claro. Sí. Porque pues hay otros indicios, ¿no? O sea, desde la Revolución Francesa, pero incluso antes de eso. Pero digamos, lo que ahora teóricamente conocemos como la primera ola del feminismo nace en Inglaterra, justamente por el reclamo a los derechos políticos. Sí. Y pero justo, ¿no? O sea, como inclusive al feminismo le ha llevado 100 años, güey, lograr cosas, ¿no? Que sí se han logrado un chingo de cosas, pero que no ha habido, y eso es lo que también vemos en la película, no ha habido un cambio tampoco... Sí, sobre todo de los hombres, porque güey. lo que yo, ahorita que te estaba escuchando, yo decía, bueno, pero a Jamie le tocó suavecito, o sea, de que, pues él no se enfrentó, suavecito del lado de las mujeres, o sea, como que él no se enfrentó a las misandrías, él no se enfrentó al, ay, es que todos los hombres son una basura, o sea, él no se enfrentó a eso, ¿no? O sea, él se enfrentó a 3 mujeres que lo trataban como persona, como que lo introdujeron a conceptos, ¿no? O sea, que el Abby le dio de leer, que la Julie pues ahí andaba empujando sus temas de sexualidad y poniendo límites, ¿no? Su mamá, pues sí, una mujer de su época en ese sentido, pero pues al final una mujer que está criando sola, que sí ha tenido parejas, bla, 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 ¿no? Entonces, por ese sentido, como la invitación a cambiar y hacer las cosas distinto, del lado de las mujeres, le tocó suavecita a Jamie, ¿no? Más bien se enfrenta a esta ruptura del pacto y le tocan insultos homofóbicos y le toca violencia física, ¿no? Que ahí también, ahí me sale lo mamá latina y yo digo, Dorotea, ve y cuelga de los pulgares a ese maldito perro infeliz que golpeó a tu hijo y que nunca más lo vuelva a hacer, ¿no? Pero... Que inclusive Dorotea le dice como, güey... ¿Y qué tienes que estar hablando del clítoris ¿por de no sé quién? ¿Por qué te peleas por cómo Sí, satisfació a una morra, güey, ¿no? O sea, como de, güey, esa no es tu pelea. Y es como, pero sí es mi pelea, güey, ¿sabes? O sea, como que también ahí no hay un entendimiento tampoco de por qué romperías el pacto, güey, sí. ¿Sabes? O sea, sí, a Dorotea le empieza a costar mucho trabajo cuando Jamie se actualiza en los temas, que justo es lo que ella quería. De hecho, también hay una escena en donde Jamie le lee un fragmento de una teoría de cómo a las mujeres no se les permite envejecer. Y le lee un fragmento a su mamá diciendo cómo cambia el cuerpo de las mujeres y cómo ella, como la autora, que también ya es una mujer grande, ¿no? Del libro en cuestión, cómo ella ve su cuerpo cambiar y cómo ella ya se siente más sabia, pero pues como poco importa, o sea, como toda una crítica al envejecimiento. Muy bonito lo que le lee Jamie, y Dorotea siente cosas, reacciona raro, ¿no? O sea, le dice así como, bueno, sí, pero yo no necesito que tú me digas nada para yo conocerme, ¿no? Algo así le dice. No, más bien le dice, no necesito que alguien de un libro me diga cómo es, cómo sí, conocerme. cómo es mi experiencia, ¿no? Correcto. O cómo soy. Y yo así de que tú querías que tu hijo se actualizara y tu hijo le está entrando a teorías porque eso también es feminismo, ¿no? O sea, cuestionarnos cómo envejecemos las mujeres. Pues ahora sí que te va a tocar soportar sobre Dorotea, y en términos de soportar, no estás soportando. Entonces es muy curioso ver esta tensión de una madre que sí quiere educar a su hijo para el mundo nuevo, para el mundo cambiante, un mundo que ella ya no entiende, que sí se esfuerza por entender, porque incluso la Dorotea se va a una fiesta punk y como que medio intenta ahí de entender qué es lo que está pasando pues con las juventudes. Música también. Pero pues que sí necesariamente se topa con pared cuando pues a veces
hay que actualizarse una también, ¿no? O sea, creo que era una chamba de que ella creyó que era exclusiva de su hijo, que su hijo tenía que adaptarse y tener las herramientas para el mundo pues de los 80s y de cara al siglo XXI, pero pues ella también, ¿no? Bueno, pues ahora sí, ¿te gustó? ¿Cuál fue digamos, tus sí, impresiones? no, qué show. Mira, a mí genuinamente no, o sea, No me gustó para nada. no es que no me haya gustado para nada, pero O sea, técnicamente, ¿qué dirías? ¿Que es una película lenta? ¿Que es una película... qué? inconclusa, güey. A mí al final también me dejó así como... ¿Para qué me das todas estas respuestas? Ajá, o sea, sí es como de un... O sea, sí es un viaje histórico, pero inclusive también ahí se queda corto. O sea, sí es como un... O sea, y al final, que aparte de eso es muy de los 2012, de los 2016, es como que al final te aparecen todo eso, es como de... Tal hizo tal. Tal hizo tal, después de tal, y en su vida pasó esto, y es como un... Sí, Ok. para que... No, yo no necesitaba esa información. Pero pues dime qué pasó al final de tu pedo, o sea, de lo que planteaste, güey. ¿Qué, güey, no? O sea, porque tampoco yo no vi un desarrollo en Jamie, pero creo que la principal de la película es Dorotea, que es la Sí. mamá. Y de hecho fue de la que más hablamos, güey, ¿no? Bueno, porque este es un capítulo para las mamis. Pero por eso mismo, güey, ¿no? Y yo no vi tampoco una resolución que tú dijeras como, ok, sí, Dorotea avanzó. Sí, Dorotea se puso curiosa y Dorotea aprendió cosas, pero no es como un... Dorotea al final supo aprender a poner límites claros y cambió su maternidad. Pues no, güey, o sea, al final, pues Jamie también se escapa, se va a otro estado y la respuesta solo es como un... Tú traes repercusiones, hijo, todo bien. Sí, no pasó nada. Pues Vamos a comer, te invito a un café, ¿sabes? O sea, como que es como un... Ok, entonces para mí no hay un clímax y por lo tanto no hay una resolución. sí. Y eso a mí, pues como que me dejó un... ¿Y ya? ¿Sabes? O sea, y entiendo todo lo que discutimos, se me hace sumamente importante e interesante. Y por esa parte, mis aplausos, creo que lo navegaron muy bien. Pero inclusive creo que al navegarlo eso, creo que también se quedaron como medio tibios, güey. O sea, creo que fueron muchas... O sea, para mí faltó más resistencia, güey. Creo que cuidaron mucho a todos sus personajes. Correcto. O sea, como que faltó neta un personaje que fuera así la contraposición. O sea, porque sí, o sea, estuvo este Ponqueto que... Bueno, no Ponqueto, como este Skato que sí fue como de... Ay, sí, yo, el más vergotas aquí y sí te meto una madriza. Pero no es un personaje constante y tampoco es un ancla que digas como de... Güey, esto claramente es como... Ya sé, tengo una definición perfecta. Se me hizo panfletaria la película. Ay, ¿ahora qué? O sea, se me hizo que es un panfleto así de, miren, feminismo básico y feminismo para ustedes, hablando desde feminidades, tal vez sí, de diferentes generaciones, pero no no... O sea, como que todos estaban en el mismo línea, ¿no? Inclusive la figura masculina estaba en la misma línea. Sí, no había tantas tensiones. Entonces no había una contrapostura que dijeras, no mames, este es el patriarcado de los 80s, güey. Sí, faltó el patriarcado de los 80s en la película. Faltó, o sea, como que las tensiones que hay se resuelven muy fácil, ¿no? O sea, como esto de la menstruación y la sexualidad y no sé qué, es como, se acabó la cena, se acabó el conflicto, Sí. ¿no? O sea, como que, porque yo pensé que esa escena iba a ser más Dramática. incómoda y más dramática, pero no, o sea, como que se acaba cuando se acaba la cena, ¿no? Ujú. Entonces como que no hay un Jamie que se enoja en realidad con su mamá o que hace algo como, pues sí se escapa y no quiero minimizar el hecho, ¿no? Pero como que tampoco hay esta rebeldía extrapolada, quiero decir, o como y como poco regulada, no sé cómo decirlo, o sea, como que no hay una rebeldía sin sentido, solamente hay sucesos
sí están graves y que sí son típicos de un adolescente, pero no hay un desborde, ¿no? O sea, como esperarías de un chavito de 15 años, por ejemplo. O sea, el Jamie no se desborda emocionalmente en ningún momento, por ejemplo, ¿no? Lo que le reclama a su mamá también se lo reclama así como que muy light, y como que la resolución de eso también están ahí en los maizales, y como de, no, pues yo estaba muy bien cuando nada más éramos nosotros dos. Pues sí, Jamie, pero no pues sé, tampoco, o sea, ¿no? tampoco es cierto, ¿no? O sea, como que esa no era la resolución que tú estabas buscando de tu mamá. Lo que tú estabas buscando es que tu mamá fuera Tu mamá. ¿no? O sea, no que regresen a ser ustedes dos, porque ese no fue el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto es que tu jefa quiere ser una persona en tu vida, ¿no? Correcto. Entonces, sí, en ese sentido la película, a mí por parte se me hacía lentona, que yo se lo atribuía a, pues que ahora todo es muy rápido, y que ahora todo tiene estímulos como muy constantemente, pero sí se sentía lentona, sí se sentía como que no estaba yendo necesariamente a ningún lado. Pero es que justo se siente lenta porque no hay conflictos, güey. O sea, no hay un conflicto ni a resolver, ni hay un conflicto menores que causen tensión o que pongan en jaque la temática, o que si haya un discurso contrario que digas, o sea, no es que, a ver, por eso digo que es panfletario, porque tú cuando presentas un tema tienes que tener la postura igual de fuerte del otro lado y que digas, claro, güey, por eso es tan difícil presentar nuevas masculinidades y claro, por eso se está defendiendo el patriarcado en ese entonces, güey, y no existe eso, entonces... Porque también sabes a mí que me faltó, perdóname, que ahora que estás diciendo esto, nadie cuestionó los métodos de Dorotea tampoco, o sea, como ya hablamos y elaboramos de cómo Dorotea no es una madre, como tradicional de los 80s, pero nadie en su entorno, o sea, nadie en la escuela, ningún vecino, ningún amigo, nadie cuestiona la maternidad tan particular de Dorotea. Correcto. Ni siquiera cuestionan que sea una mujer que está criando sola. Que esté soltera. O sea, nadie critica nada nunca, ¿no? Exacto. Yo decía como, es que esta maternidad que está proponiendo la Dorotea hubiera sido bastante señalada, ¿no? Justo, o sea, es muy progre y es muy progre aceptado así como, sí. Ay, pues así suceden las cosas, ¿no? O sea, de que todos viven y dejan vivir. Yo dije, wow, o sea, ¿en qué mundo, no? ¿En Que qué? por eso te digo, cuando tú dices como, ay, güey, estos son los 80s, güey, no se siente que sean los 80s, se siente que es la teoría del 2016 presentada en los 80s, güey. Y eso es a mí lo que como que no me termina como de, ok, sí, esto es una clase de nuevas maternidades, nuevas crianzas, nuevas masculinidades, de feminismo, de bla, bla, bla. Pero, güey, o sea, necesitas exponer lo que era, güey, lo que es, cómo se vivió, cómo los conflictos, las trabas, güey, ¿no? Las dificultades que presenta también, el hecho como también esto de que en la cena, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que fue como el mayor momento de tensión, que sí sea como de, güey, los hombres no reaccionarían así, güey. Todos los hombres ahí presentes en esa mesa, mínimo uno, güey, iba a lanzar el comentario de, sí, porque eres una facilota. O sí, no me hables de esos temas, maldita mujer. Que, sí, no seas asquerosa. Sí, güey, ¿sabes? O sea, sí hubiera más reacción, güey, de, güey, estos son los 80s y aquí somos hombres, güey. Por mucho que estemos de invitados y por mucho que estemos en la casa... Sí, primero... No nos vamos a callar y vamos a decir, vamos claro. a aceptar así, ay, si todos vamos a decir menstruación. No, mames, claro que eso no va a pasar, güey, en los 80s, güey, ¿sabes? Menos en Estados Unidos. Entonces te digo como que, vale, güey, o sea, tus temas están bien y tus conclusiones también están bien. Pero vamos, güey, o sea... Bueno, pero ¿a ti te gustó, no te gustó? ¿Ya cambió tu opinión cuando yo dije la mía? Ay, sí, yo la más influenciable. Pero es que a mí me gustan no, o sea, sí, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. No les voy a mentir. Yo le recomendaría a algunas mamis, que conozco, que la vean. Como que me den su opinión de Dorotea. Tengo pendiente la conversación con mi madre de a ver qué le pareció. Porque quiero ver qué piensan las mamás sobre esto, sobre estas maternidades y sobre esa película, aunque sí, pues no sé si llamarlo técnicamente, pero es una película lenta, es una película inconclusa, es una película con pocas tensiones,
aún así me parece que detona conversaciones importantes, aunque escape al objetivo de la película. Entonces, a mí sí me gustó, sí es una peli que si necesitas como que descansar un poco tu cerebro, pero tampoco ponerte a ver cualquier basura, creo que es una opción que entra en esa categoría de, bueno, pues sí voy a pensar algunas cosas, pero tampoco es cine turco en blanco y negro, ¿no? En la Cineteca. Entonces, bueno, pues creo que podríamos cerrar aquí, concluir aquí. Pues nada, coméntenos qué es lo que, si ustedes ya vieron esta peli, hace cuánto, si les interesa. Este es un formato que estamos pues explorando porque pues hablamos de muchas cosas, incluidas películas nosotros normalmente. Feliz Día de las Madres a todas las mamis que nos siguen, particularmente a la nuestra. Ahora sí que a las mujeres del siglo XXI. A las madres del siglo XXI que tienen la ardua tarea de mandar soldados. Ay, sí, al futuro. Al futuro. No, pero que tienen esta ardua tarea de enseñar, de enseñarle a personitas el bien, el mal. Y de soltarlos, güey. Y de soltarlos y de confiar. Uh-huh. Pues muchas gracias por su tiempo, como siempre. Mándenle de este video a sus mamis, llévenlas a comer, no les regalen planchas por amor a Dios. Nada doméstico tampoco. Sí, también, así como las mamis se cuestionan sus métodos de crianza, las madres están cuestionando constantemente su papel y su responsabilidad en el mundo. Habrá que cuestionarnos también nosotros cómo les devolvemos cosas, ¿no? Desde la hijitud. Hablaremos en otras ocasiones sobre maternidades, seguramente. Ahora sí, un poquito más densas. Más densas. Ay, sí, más mi mamá cuando yo tenía 3 años. No. Mamá, te amo, nuestra fan número 1. Feliz Día de las Madres y muchas gracias por acompañarnos. Déjenos sus películas de maternidades favoritas o cuáles son sus madres, o sea, el personaje materno en el cine o en las series que más digan, wow, esa maternidad está dura. Está densa. Hay duras. Estaría interesante. Así, el próximo año les hacemos un capítulo mejores de personajes maternos. Así, las madres más icónicas del cine. Pero bueno, Dorotea es una madre muy particular. Muy particular. Muy particular. Y nada, no sé qué quieras decir para cerrar, hermano. Pues nada, gracias por acompañarnos en este episodio especial, temático del Día de las Madres. Igual un abrazo, una fuerte felicitación. Esperen que se me paró un mosco. A todas las mamis, a todas las mujeres que están maternando, que ejercen su maternidad, que sabemos que es una ardua tarea y que es una constante lucha entre ideales pasados y nuevas realidades, ¿no? Si les interesó este tema, también por aquí abajo o por aquí arriba les vamos a dejar el capítulo de Hermandad o tal vez un poquito el de Matriarcado. Sí. Pueden ser los dos, que van un poquito de la mano con las temáticas que hablamos en este video. Si les interesó, pueden ir a checarlos y complementar un poquito como estas ideas que hemos discutido en este capítulo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, que en este mercado, en esta realidad es sumamente valiosa y deberían ser conscientes de lo valioso que es su tiempo y su atención. Y pues nada, hermana, muchas gracias por compartir micrófono una vez más en este 8º Oh My God capítulo. Y esperamos verles pronto, les traemos nuevas temáticas muy interesantes. Nada, ojalá que sigamos luchando por maternidades libres y deseadas. Beso, bye. Mátane.